nuestra programación tenemos a Sergio Méndez desde Guatemala. Sergio, un paso adelante. Sergio tiene un libro escrito, él hace bastantes contribuciones, ayuda bastante en la parte de Native Guatemala. Entonces, es un gusto tenerte aquí, querido Sergio. Eso, buena Sergio, arriba Sergio. Los slides. ¿Pueden? Sí, ok. Ahí está, entonces vamos a dar la charla de lo que es Kepler. Tiene que ver un poco con eBPF y ambientes sustentables. Es como un tema que ahorita está como empezando a surgir y se está poniendo como algo que sí tiene que pasar para no causar impacto al medio ambiente. Pero el contexto ahorita es cómo lo vamos a usar en Kubernetes, cómo hacemos para que consumamos o por lo menos monitoreemos cómo estamos consumiendo energía en nuestros clústeres. Bueno, yo soy de Guatemala, tengo el Cloudneri Guatemala allá y próximamente vamos a tener el evento de CASE de Guatemala en noviembre. También soy CNCF Ambassador y Linkerd Ambassador y autor de un libro de Edge Computing. Para comenzar, quería empezar con esta frase de que cuando nosotros usamos recursos de cómputo, hacemos procesamiento, lo que está causando el procesamiento son programas. Es decir, que el problema lo podemos ver desde dos puntos de vista. El problema es el mismo software que consume recursos y genera dióxido de carbono al usar el CPU, pero a la vez podemos usar programas para poder medir esto y mejorar, o sea, reducir la emisión de dióxido de carbono. Entonces, Kepler, pues es un programa que básicamente lo que hace es que, como estaba mencionando previamente, funciona a nivel kernel, ¿sí? Si algunos de ustedes han usado Linux, pues saben que están los módulos de kernel, funciones internas, etcétera. Y básicamente lo que hace Kepler es usar eBPF, que realmente lo que hace es que corre pequeños programas como Sandbox y Kepler está capturando información específica sobre CPU para hacer cálculos de generación de dióxido de carbono. Y también usa un pequeño modelo de Machine Learning para hacer predicciones de cuánto sería la generación de dióxido de carbono. La charla esta pretende ser como una introducción para todos nosotros, ¿va? De hecho yo no uso tanto Kepler, he estado como empezando a investigar, de hecho hasta quiero ver si, van a ver que tiene una parte de contribución esto también, entonces puede ser algo que se puede invitar, los puedo invitar a ustedes como a que contribuyan y todo el tema, entonces es el propósito de esta charla. Entonces eBPF funciona a nivel kernel, antes estaba mencionando solo lo que era BPF, o sea lo moderno ahorita es el eBPF, va. Pero lo que hacen es que corren un programa chiquitito dentro del espacio del kernel. Pero en el caso de lo que es Kepler va a capturar cierta información que necesitamos para hacer una predicción de dióxido de carbono. Entonces, el eBPF lo podemos usar sin estar modificando el código del kernel y cargar módulos y cosas adicionales, pero tiene que estar contemplado en la instalación inicial de un clúster de Kubernetes. Entonces, poniéndonos más técnicamente hablando, si digamos la mayoría que está acá son informáticos, en un curso o cuando exploran el tema de sistemas operativos, pues saben que hay interrupciones y llamadas a sistema. Y hay toda una estructura del kernel Linux que está programado en C, que en el caso hay una estructura en C que se llama taskstruct, que tiene la información del proceso. ¿Qué hace eBPF? eBPF puede escuchar como a los eventos que está lanzando en kernel y escuchar qué está pasando, pero escucha un evento en específico que se llama el finish task switch. Entonces esto lo que hace es que cuando está a punto de salir un proceso del procesamiento de CPU y entrar uno nuevo, en ese paso ustedes pueden agarrar la información del taskstruct de cuánto CPU estaba usando el proceso. Y como si algunos se recuerdan cuando estudiaron sistemas operativos o si no han visto ese tema, en ese paso pueden ustedes capturar esa información antes de que muera y recolectarla para el uso de algo. Entonces, el eBPF está en esa escucha y posteriormente
maneja lo que es este modelo. Entonces, a nivel kernel, digamos, cada nodo del clúster de Linux tiene que estar preparado para tener la funcionalidad del eBPF. Regularmente se pide que tenga instalado lo que es el soporte de eBPF, el Cilium, etc. Entonces, cada nodo tiene que estar preparado. Entonces, es como que una instalación previa y ciertas condiciones para que en su clúster pueda tener soporte de esto de eBPF a nivel kernel. Si no lo tienen, obviamente no va a funcionar Kepler o programas como el Hubble, que es una cosa para verificar con Kepler y todo el tema, ¿va? Lo popular que ha pasado con eBPF es que han programado como pequeños, si bien estos programas sandbox que corren a nivel kernel a través de eBPF, lo han estado usando mucho para medir cosas de networking, ¿sí? Y es con donde se ha dado como la batalla de la Service Mesh versus lo que es eBPF que funciona a nivel kernel. Pero en el caso específico de Kepler, va a usar eBPF para capturar información de CPU, ¿sí? Entonces, este pequeño programa que he hecho para eBPF, pues va a estar en la escucha de información de CPU, va a escuchar ciertos eventos como vimos el finish switch, que es el proceso, y va a capturar esa información siempre a nivel kernel. Una vez obtiene la información, obviamente como nosotros sabemos, los containers pues podemos considerarlos como un tipo de virtualización pequeña, una virtualización a sistema operativo, si bien en el host lo que estamos viendo, procesos corriendo como que fueran de forma nativa. Incluso cuando nosotros listamos procesos y le damos ps-a en Linux, corriendo un Docker en un host, podemos ver que los programas están corriendo como que los ejecutáramos localmente. Entonces, lo que hace esto es que escucha todos esos procesos que están corriendo por host y está capturando la información de CPU. Adicionalmente, esta información está siendo mandada como a una API que usa un modelo de Machine Learning alimentado con información que logra hacer una predicción de dióxido de carbono, gas y otra información de contaminación para ver cuánto es la emisión de dióxido de carbono a través de predicción usando Machine Learning. Entonces, esta información de los procesos se va a una base de datos serie de tiempo o time series, que es Prometheus. Entonces, ahí guarda una información asociada con el tiempo. Adicionalmente, tiene Grafana como un reporteador o digamos un visualizador de la información que tiene Prometheus. Y básicamente lo que tienen que hacer después va a ser interpretar la información. O sea que lo importante con Kepler no es, digamos lo complicado no es instalarlo. Tal vez lo interesante acá es cómo interpretarlo, ¿sí? Entonces, acá era lo que les estaba diciendo. A nivel clúster de Kubernetes, digamos, tenemos 5 máquinas que están sirviendo como nodos para crear pods. Entonces, lo que hace Kepler es que crea corre un pequeño programa a través de un pod o container en cada host. Entonces, tiene que estar capturando la información en cada host de los procesos que están corriendo. Entonces, organiza esa información y va a consultar al modelo de Machine Learning para hacer la predicción. Una vez que tiene esa información de predicción, la guarda a través del tiempo en una base de datos, que en este caso vimos que era Prometheus. Entonces, como Prometheus es una base de datos series de tiempo, algunos que si lo han usado o no lo han usado, pero es como que guarda información siempre, un valor, tiempo. Entonces, en esa forma lo maneja. Y crean ustedes como pequeñas variables que pueden consumir a través del tiempo. Esa es la forma en que funciona Prometheus. Entonces, tiene varias variables. En este caso, tiene, si se acuerdan de física, el curso de física, ¿va? Cuando ven energía y todo eso, acá actualmente estas son las variables que tienen implementadas en Kepler. Obviamente, a través del tiempo esto va a cambiar. Pero pueden ver acá las variables que genera, como los joules generados por containers, ¿sí? Por cores, por la RAM, lo que no es usado, por paquetes, otras cosas, el uso de GPU y energía. Entonces, toda esta información de generación de energía y estadísticas de procesamiento de CPU son las que pueden, o sea, Kepler genera toda esta información y a la larga les proporciona también un dashboard inicial para que ustedes puedan visualizar todo esto.
Sin embargo, si ustedes están en una industria más complicada, donde, por ejemplo, trabajando, yo qué sé, para hacer manufactura de crear productos de algo y tienen requisitos de reducir la emisión de dióxido de carbono, esto les puede ayudar a poder hacer ese monitoreo de esta información y empezar a hacer ajustes en sus programas y volver a comparar con tal de poder reducir esa emisión de dióxido de carbono, gas y otras cosas dañinas al medio ambiente. Entonces, ¿cómo pueden instalar Kepler? Kepler, pues obviamente lo pueden instalar en Kubernetes, un clúster de Kubernetes, usando los manifiestos normales. Pueden usar Helm, que es casi como un apt-get install para Kubernetes, con una serie de templates que pueden ustedes parametrizar para hacer instalaciones más personalizadas. Un operador que también puede instalar Kepler de una forma más fácil e incluso lo pueden instalar como un programa dentro de un host y actualmente está hecho para distribuciones basadas en Red Hat, o sea, en formato RPM, paquetitos, ¿va? O sea, no simplemente está orientado a Kubernetes, también lo pueden poner en un host. Para más detalle de instalarlo en Helm, pues pueden ver esta página. Bueno, de hecho la página de Helm es la sustainablecomputing.io, ¿va? Entonces, igual al final les voy a poner todos los links que estamos explorando, que básicamente son como 2-3 links. Entonces, pero acá lo pueden ver. Es fácil de instalar. Por ejemplo, en GCP tiene un truco porque como bien usa el motor de eBPF de Cilium, pero cada distribución o cloud provider tiene sus modificaciones. En el caso de Google tienen que instalar el Data Plane 2 en la instalación del clúster, que es lo que incluye el Cilium versión Google, digamos. Entonces ahí ya les funciona la instalación de Kepler. Si no, van a instalar Kepler y no va a salir nada, va a salir el dashboard en blanco como que, ¿y qué pasó acá? ¿Va? Entonces es porque tienen que tener en el clúster instalado primero eBPF, ¿sí? O algo que soporte eso, como la versión de cada cloud provider, ¿va? Una versión modificada que tienen ellos. Entonces, poniéndonos como más a detalle acá, actualmente eBPF se basa en las métricas de esta Energy Agency de Estados Unidos, donde ellos tienen como han recolectado datos del consumo energético que tienen en los data centros, ¿sí? En los sistemas de redes y todo eso. Actualmente creo que tienen publicado estudios del 2022 y 2023. Entonces, lo que hace Kepler es que ellos tienen un cálculo, quiero ver si está acá adelante, ellos tienen un cálculo de métricas y con eso son como los parámetros para decir, no, estamos en rojo, estamos emitiendo demasiado, estamos en verde, ¿va? Entonces, vamos a ver eso también ahorita. También esto tiene que ver, este proyecto pues sí está asociado con la Linux Foundation, ya van a ver ahorita cómo está el tema. La asociación de la Green Software Foundation, que es una subfundación de Linux Foundation orientada al Green Software, ¿va? Software verde. Lo que están tratando de hacer en conjunto con un Technical Advisory Group de CNCF es cómo empezar a estandarizar la medición de la generación de dióxido de carbono. Entonces ellos manejan, por ejemplo acá, cómo medir esas emisiones, definieron el término de Software Carbon Intensity o SCI. Entonces lo están tratando de estandarizar para empezar como tener sistemas basados en eso y todo más ordenado. Entonces es un campo que está comenzando hasta el momento. Entonces ellos hacen una fórmula, cómo calculan toda esa información, ¿sí? Tienen la fórmula del SCI, ¿sí? Entonces tienen la E de energía, la I de la región de carbono, la intensidad, M la emisión también y la R la unidad de comparación. La unidad de comparación en este caso es que ellos van a comparar la producción de dióxido de carbono con los datacentros de Estados Unidos a través de la información de la Agencia de Energía, ¿sí? Entonces ese es el punto comparativo, a eso es lo que se refiere la R, ¿sí? Entonces con esta fórmula ellos hacen el cálculo de emisión de dióxido de carbono y el impacto y con los parámetros de esa agencia hacen la comparación de qué tanta contaminación están generando, ¿sí? Estos son los datos que muestra la agencia. Si ustedes se meten en la página que está ahí, ellos tienen es como que están haciendo investigación y hacen resúmenes anuales, ¿sí? Entonces, en el resumen del año 2022 tuvieron estos datos.
y los coeficientes de contaminación por libra kilowatt hora, dice que son 2.3, la última columna 0.97, 2.38, 0.86. De hecho, platicando acá con gente local peruana, estábamos platicando, sí, pero eso es de la agencia de Estados Unidos, eso no aplica a Latinoamérica. Entonces, obviamente también se tiene que hacer recolección de información acá en Latinoamérica para ver qué parámetros son los que corresponden a Latinoamérica. Kepler deja abierto esto, tiene como campos para poder cambiar estos coeficientes y adaptarlo a la realidad de cada país, ¿verdad? Entonces, o región. También hay otras fórmulas de consumo de energía que los grupos, el Technical Advisory Group de Sustainability en CNCF, están trabajando en eso. Entonces tienen otras fórmulas para calcular el consumo de energía. Tienen esta fórmula que está ahí y vamos a ver como a grandes rasgos qué es como que cada inicial. Es como para entender así a grandes rasgos cómo calculan eso, ¿va? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Va? Entonces, PBM le hablan el consumo de energía de una máquina virtual. El U, el tiempo de utilización, o sea, cuánto tiempo está activa la máquina virtual haciendo algo, ¿sí? Ese es el utilization. Size, pues, puede ser cuánta RAM o está usando o todo eso. El rango dinámico de poder que está usando el dispositivo. El idle es la parte de tiempo que está inactiva una máquina virtual, ¿sí? Y N, pues el número de máquinas virtuales que puede estar corriendo a través de un servidor. Entonces, a través de esta fórmula, vamos a ver si regresando acá, ellos hacen un cálculo de consumo de energía por máquina virtual en un servidor, ¿sí? Entonces, así es como, haciendo esa fórmula, pueden ustedes medir qué tan sostenible a nivel energético está haciendo mis máquinas virtuales. ¿Y qué es lo que tenemos que ir a medir en un clúster? Son los nodos o los workers donde corren nuestros pods o containers, ¿sí? Entonces, Kepler va a estar midiendo eso por nodo y hace un resumen en esta gráfica. Originalmente la presentación la traía en Vue, pero como pues ya vieron que ando con Pronter acá. Entonces, esto es más o menos lo que muestra Kepler. La gráfica de emisión de petróleo, gas natural y otras emisiones, ¿sí? Y si ustedes pueden ver arriba, dice namespace all, ¿va? Y los coeficientes, esos son los que pueden ir cambiando a través del año y los que tenemos que buscar dependiendo de la región en que estemos, ¿sí? En los pods ustedes pueden escoger como pods específicos, namespace específicos para ver cuánto está la generación de todos estos contaminantes por namespace o ver todo de un solo, ¿va? Entonces, como pueden ver a través de los puntos de comparación, puede decir si estamos en rojo o estamos en verde, ¿va? Entonces, los parámetros que están ahí en base a los coeficientes que ponemos. Entonces, Kepler, el tema acá es cómo interpretar la información, porque uno dice el dashboard y ¿qué es eso? Entonces, pero como bien vimos nosotros las fórmulas que están usando en Kepler, ya tenemos una idea de qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, obviamente esto es como también para industrias que son, digamos, por ejemplo, Facebook, ¿va? Que dice que tienen data centros y casi que turbinas de avión, o sea, acá sí impacta un montón esto, ¿sí? Porque es una cosa que sí impacta a gran escala, ¿va? Entonces, a ellos me imagino que hasta los llegan a auditar de cosas ecológicas así. A ver, vamos a ver cómo está su dióxido de carbono, pásenme métricas, ¿va? Entonces, como Kepler usa eBPF a nivel kernel, es más fácil que ellos puedan publicar el eBPF a nivel clusters en todos los que tengan y tener una estimación del dióxido de carbono que ellos estén generando. ¿Y qué están usando al final? Machine Learning. Entonces, estos modelos de Machine Learning, creo que hay no sé si, ya me lo pasé, pero hay una parte vamos a ver, ¿dónde está? Sí, esta parte donde alimentan ustedes los modelos de Machine Learning, ¿va? Para hacer sus cálculos. Hay modelos offline que ya están como preparados para que haga la predicción, pero obviamente esos modelos se pueden actualizar. Entonces están metiendo información y haciendo las predicciones, ¿sí?
Entonces, ese es el tema. Si se dan cuenta, no es una cosa como tan complicada, ¿va? Pero lo complicado es hacer los cálculos y cómo interpretarlos. Y también cómo mejorar mis programas, que eso ya es otro tema. Ahí tendrían que usar lo que es telemetría. Entonces, siguiendo con lo que es con lo que decía Chris en el keynote, ustedes pueden colaborar también en esto. Por ejemplo, el Technical Advisory Group de Environmental Sustainability, que tiene esa vainita verde ahí, estos se encargan, digamos, es un grupo técnico que está tratando de encontrar qué programas actuales están siendo creados para el cálculo de emisión de carbono y cómo pueden ellos ayudar en el ecosistema Cloud Native para que programas como Kubernetes reduzcan o mejoren en la emisión de carbono, ¿sí? Entonces, el Tag M Sustainability, como le llamamos, pues tiene esa meta, promover proyectos, iniciativas, programas, estandarización de cómo hacer todos estos cálculos en el contexto de tecnologías Cloud Native, para hacerlas verdes, digamos. Entonces, por ejemplo, ahorita están trabajando en modelos de madurez, un Learning Pad para que puedan aprender ustedes qué es. De hecho, también pueden ustedes contribuir, ¿sí? Si bien el Tag Environmental Sustainability tiene pues la misión de ver que los programas Cloud Native sean verdes, también ustedes pueden contribuir. ¿Cómo pueden contribuir? Por ejemplo, asistir a las reuniones que están ahí. De hecho, el primer paso sería estar como que en el Slack de CNCF y buscar el Tag M Sustainability que está por ahí, ¿sí? Igual siempre está en el sitio la información de los diversos working groups o tags que hay en CNCF. Este es uno de ellos. Este está bien bonito porque son como está bien abierto para que uno participe. Obviamente depende como que el tema de interés de cada uno para contribuir ahí. Y uno de los proyectos que están, yo podría decir que tal vez el más maduro de los que se han encontrado es Kepler. Entonces, por Kepler están empujando para empezar a mover esa iniciativa, pero no es la única forma, hay otras formas de hacerlo también. Entonces, si bien esa es la meta del Tag M Sustainability, ustedes pueden contribuir revisando información. Siento que a nivel académico para universidades la investigación de la generación del dióxido de carbono es como un tema que pueden atacarse a través de tesis o investigación, y también tienen sus grupos de información como para hacer eventos. Por ejemplo, Chris mencionaba que pueden participar en los community groups, KCDs. El Tag M Sustainability tiene un Cloud Native Sustainability Week, entonces se encarga de tener un día de solo hablar cómo pueden mejorar o reducir la emisión de dióxido de carbono. Y en esa participación a ustedes les pueden dar un badge digital y cosas así, y están empezando a contribuir y obviamente promover algo para que reduzcamos la contaminación en el mundo, pues a todos nos conviene, ¿va? Entonces, pero es un tema como tipo la responsabilidad social empresarial que pasó hace años. El de ambientes sostenibles se está volviendo un topic que las empresas lo tienen que implementar, como el tema de diversidad e inclusión, que creo que lo hemos oído. Entonces, esto es como diversidad e inclusión, solo que el objetivo es reducir la emisión de dióxido de carbono. Ambientes sostenibles es el concepto que está manejando ahora. Si bien ellos también tienen un landscape de programas que ayudan a medir o a reducir esto, pueden revisar acá. Y usando software que sea verde, podemos lograr que tengamos un ambiente sostenible, ¿sí? Como la conclusión de esta plática. Los links que pueden visitar, hoy sí, le pueden tomar foto. La Green Software Foundation, la Agencia de Electricidad, el Tag M Sustainability ya está en español. De hecho, estamos trabajando por automatizar la detección de qué falta traducir. Y el Kepler está en Sustainability Computing. Esa es la página de Kepler, ¿sí? Esa es no dice Kepler, pero así se llama, Sustainability Computing. Y eso es lo que pueden visitar ustedes. También las slides, bueno, ahí la voy a publicar, ahorita no está, pero ya cuando esté el video voy a hacer el post ahí y ahí va a estar publicado eso. O por lo menos vamos a ver si en estos días la publico, aunque no tengamos el video ahí, por lo menos las slides. Entonces, para que las puedan acceder. Y mi contacto
para que me sigan en redes sociales. Y pues ahí estamos. No sé si tienen preguntas. Creo que da tiempo para preguntas, ¿no? Para que se oiga. ¿Cómo que no, Sergio? Hay muchas preguntas, de hecho se me vienen muchas cosas. Una de ellas es, bueno, yo soy un entusiasta de lo que es domótica y de hecho parte de la asistencia que pueda dar, digamos, toda solución de domótica a las personas que viven en un hogar, incluye también el manejo eficiente de la energía. De hecho, cuando escuché esta charla, de hecho es primera vez que escucho sobre el uso de Kepler, me voló la cabeza. Y sobre todo el hecho de que, no sé, ya desde el lado de programadores quizás dirán, oye, ¿qué tal si en vez de un for utilizo un while? Y es que realmente acá es donde ves esas diferencias en el momento del consumo de las cosas. Y tengo dos preguntas, ¿ya? Una de ellas es, ¿qué sectores o industrias has visto que tengan mayor interés en el uso de Kepler? Creo que paro ahí, aquí y te doy el micrófono. Mira, yo creo que, así como les mencionaba, tipo Facebook, que son cosas a gran escala, ellos hasta auditados y están obligados a implementar cosas así, ¿va? Entonces tendrían que ser empresas de manufactura a gran escala o tipo redes sociales que, bueno, pues tampoco son tantas, ¿va? Entonces, sí, parte de cosas de manufactura, obviamente los que tienen data centros son premise, porque es que realmente lo de ambiente sostenible impacta en el consumo energético y es dinero que consumen las empresas. Entonces, nosotros como usuarios lo podríamos ver, ustedes están contaminando el ambiente, pero ellos lo pueden ver, nos está saliendo un ojo de la cara a los servidores. Entonces, yo creo que el caso de uso es reducir costos, tenés que usar Kepler para ver cómo vas bajando ese número de ahí, porque puede ser que un programa, si lo implementan de tal forma, el consumo energético le sube, pero si por ejemplo uso Rust, me baja el consumo energético, mejor le pego a Rust, ¿va? Entonces creo que es aplicable a todo sector, pues, o sea, obviamente a nivel energético, on-premise o manufactura a gran escala, pero me voy a meter a hablar de domótica, porque como también hice un libro de Edge Computing, obviamente han visto algunos microcomputadoras como la Raspberry, ¿va? Que las encienden con 2-3 baterías, ¿va? Entonces, obviamente si yo mido el consumo energético lo quiero al mínimo para que la batería me dure, ¿va? Entonces, pero en mi caso particular yo siento que Kepler tal vez le queda muy grande a un dispositivo chiquito, pero hay otras formas. Por eso lo importante es entender cómo se calcula el consumo energético, ¿verdad? Porque tal vez yo lo puedo implementar con un programita más chiquito como Rust para ver qué está haciendo mi pequeño dispositivo, ¿sí? Entonces, el tema ahí es reducción de costos, empresas grandes, optimizar el uso de energía en dispositivos pequeños. Entonces, al optimizar y reducir costos, estoy impactando al medio ambiente porque obviamente el consumo energético está disminuyendo. Entonces, es como la nueva perspectiva de ver a través de la manera ecológica, ¿no? Entonces, creo que en esas industrias sería eso. A ver, otra pregunta. ¿Sí? Ajá. Aquí. Ya. ¿Qué tal? Gracias. Yo sé que está muy de moda el tema de manejos de LLM, ChatGPT, y de hecho todos acá me imagino que saben o tienen algún acercamiento sobre eso. Me imagino que actualmente en esta temporada de moda de ChatGPT y lo que comenté de IA sobre todo, Kepler ha tenido un mayor asomo por poder manejar esos consumos. De hecho, estuve viendo noticias de que parte del manejo para llevar el cambio climático se está llevando de manera como que complicada por el uso de estas tecnologías. Entonces, mi pregunta por ahí, ¿qué tal va Kepler con eso, no? Con medición de cómo estamos usando la IA, digamos. Claro, ¿no? Pues creo que a bajo nivel lo vemos como proceso. Entonces creo que sería la parte de ver cómo, por ejemplo, está ahorita famoso lo del LLM, ¿va? Que monta modelos en memoria, entonces... Y te revienta el CPU. Y te revienta el CPU. Entonces
Me pasó hace poco que alguien me dijo, sí, pero ¿cómo haces LLM en el Edge? Entonces yo le dije, ¿será que realmente tengo que usar LLM o tengo que usar otra cosa? ¿Va? Entonces, creo que sería un punto de, creo que caemos al mismo tema de optimización, ¿va? ¿Realmente estoy usando la tecnología adecuada o lo puedo hacer más sencillo para que no me consuma tanta energía? ¿Va? Entonces, Kepler se reduce no a ser específico a un área de tecnología, sino que a la medición del consumo de recursos por proceso, ¿va? Entonces creo que ya queda técnicamente hablando cada industria a ver cómo resuelve el problema. Entonces, Muchas gracias, Sergio. ah, Mucho gusto, colega guatemalteco. Bienvenido a Perú. cabal. Sí, felicitar este gran esfuerzo de KCD, la Fundación Cloud Native. Soy el doctor PhD Abel Gutarra, arquitecto, desarrollador. Estoy a cargo del canal 37 del Papa Francisco, Fundaciones Ford, Rockefeller, Laudate Si. Soy embajador de la marca Perú. Mis preguntas concretas son las siguientes. Empresa que no innova, empresa que no se adapta al contexto, está muerta. Eso lo sabemos, es una ley del mercado. Ciertamente, no solo el Papa Francisco, sino todos los grandes líderes mundiales están muy preocupados por este tema de la sostenibilidad y sustentabilidad. De hecho, nos llegó a la Universidad San Martín de Porres, que represento, hace un mes, el último informe del panel intergubernamental de cambio climático de Naciones Unidas, del cual somos adscritos. En este momento estamos en 1.59 de temperatura mundial. Y de hecho vamos a llegar a los 2 grados antes del 2030. Es un escenario no apocalíptico, sino de preocupación para toda la comunidad, no solo académica, científica, sino también en el caso de ustedes, ¿no?, de ingeniería. Mis preguntas van en el siguiente aspecto. En primer lugar, ¿cuándo, cómo? 5 preguntas. ¿Por qué, para qué, dónde, cuándo y cómo se puede adquirir el Kepler? ¿Cuánto es el paquete de tecnología en precio? 1. ¿Cuándo va a ser adaptable para Sudamérica o en todo caso para la TAM, si ya está en aplicación? 2. El aspecto también, mira, del consumo de energía. Está al punto de que el Departamento de Energía de los Estados Unidos y también Naciones Unidas están verificando los niveles de dióxido de carbono y anhídrido carbónico y otros, metano y otros, de las empresas, de las 500 empresas del mundo, entre las cuales están las tecnológicas. Entonces, mi preocupación va por el avance del EA. Sabemos que hay un proyecto secreto federal en MIT, porque vino acá a Perú un colega peruano el año pasado, me invitó el rector de la universidad aquí en Barranco y mencionó que el problema es de que esto es la red neuronal casi similar a la humana. Pero más allá de eso, la inteligencia artificial neuronal no, sino la generativa, genera mucho gasto de energía, mucha data, mucha energía. Y ahí las empresas, en general, la Fundación Cloud Native, todos los grupos de comunidades 4.0 acá en Perú, Microsoft, Google, Amazon, Algorand, Ethereum, KCD, Cuántica y Bitcoin Crypto, creo que están en la misma dirección. Es instruir a los alumnos, instruir a los ingenieros arquitectos de que el tema de sustentabilidad, sostenibilidad es clave en las organizaciones. Tiene que haber un cambio del chip, como se dice. Entonces, finalmente, la pregunta era sobre el paquete, el software, cómo se puede adaptar esto a empresas, sobre todo de academia, académicas, de universidades, centros de innovación, aquí en Latam, en Perú, cómo va el proceso en Guatemala y qué retos vienen hacia adelante. Muchas gracias, bendiciones. Bueno, entonces vamos con respuestas futurísticas. No, como bien saben, KCD representa la filosofía open source, si bien lo que como latinoamericanos representamos lo que era software libre, de libre uso, libre modificación, libre distribución, libre redistribución de mis modificaciones.
Entonces, ¿cuánto me cuesta adaptar Kepler? Usar el software a través de esa filosofía, nada. Pero ¿qué me cuesta? Tener un clúster para poder instalarlo ahí, ¿sí? Entonces, como latinoamericanos, como no nos podemos comparar con países norteamericanos, ¿va? La parte de arriba, por los recursos y el acceso que tenemos en dinero, somos países que necesitamos adoptar tecnologías de software libre o código abierto, que es lo que nosotros promovemos en CACE. Nada de esto tiene un costo en sí de usar el software, solo el costo de dónde voy a correr el software, o sea, en la máquina virtual. Entonces, como latinoamericanos, software libre, ¿no? De hecho, hay como movimientos de festivales de software libre en un montón de países, pero se ha apagado un poco ese movimiento. También, como eran varias preguntas, tratando de resumir ahí, la parte de que también con el compañero anterior que preguntó de ella, creo que también si nosotros compartimos información, como saben bien hay datasets para hacer modelos de machine learning que son públicos, en vez de estar regenerando los modelos cada vez, creo que podríamos compartir información a través de países para tener, por ejemplo, en el caso de Kepler, en vez de la Agencia Eléctrica de Estados Unidos, tener esa información de investigación de la Agencia Eléctrica de Latinoamérica, cuáles son los valores promedio que tenemos por país y tener un modelo compartido como, por ejemplo, ChatGPT es un modelo que ellos compilan y lo comparten con todos. Entonces nos evitamos esas partes también. También, obviamente, si vamos así, pues ya sabemos que nuestro planeta va para, creo que es algo inevitable, de que cada vez somos más personas, cada vez más consumimos. Creo que tampoco la computadora, imagínense, muchas personas, pero creo que no, el problema no es medir, también el problema es cómo programamos para, o sea, es un paso antes, programemos para ser verdes, ¿sí? No es como que hagamos lo que querramos y después midamos. O sea, creo que el paso es una educación al programador. O sea, creo que van a tener que haber cursos de sostenibilidad ambiental antes para poder mejorar esa situación, ¿va? Entonces, por ejemplo, en el caso de Rust, que son programas que se pueden programar a bien a bajo nivel, empiezan a resolver problemas. Por ejemplo, Rust ha sido un lenguaje actualmente que lo están empezando a usar por ese poco consumo de CPU y lo óptimo que es, al punto de que están queriendo que Rust habite en el kernel de Linux, ¿verdad? Entonces hay como que pasos como previos, educación al programador, también medición, compartir información como latinoamericanos, éticas a nivel de software, diría yo, al desarrollo de software, ¿va? E implementación que apoyen a la sostenibilidad ambiental. Entonces creo que ese sería el futuro, porque eso es lo que están hablando las personas ahora, el gobierno, empresas grandes, pequeños, academia. Y yo personalmente, les voy a contar así poco, porque ya me estoy pasando, para que vayan al break. Como académico, yo soy profesor en la Universidad Pública de Guatemala, la Universidad San Carlos de Guatemala, y a mí, por ejemplo, se me ocurre, Kepler a veces le queda muy grande a ciertas soluciones, pero nosotros como académicos podemos hacer investigación a través de tesis o prácticas de cómo podemos crear programas con poco CPU para calcular el consumo energético. Entonces creo que hay participación de nosotros como investigadores académicos para compartir con la industria. Siempre es el problema entre la industria y el académico, cómo compartimos y llegamos a un consenso, esa convergencia. Pero creo que como estudiantes incluso podemos, eso es lo importante, contribuir a estas tecnologías, ya sea bien empezadas por gente anglosajona o entidades anglosajonas, para poder contribuir con nuestras ideas de nuestras necesidades en Latinoamérica. Entonces, por eso es importante que asistan a eventos como el KCD, community groups locales, ¿verdad? Entonces, creo que eso es a largo plazo el problema de sostenibilidad que estamos teniendo. Entonces, esa es la importancia de Kepler en la actualidad. Y otros programas, pues no solo existe Kepler, pues, pero sí, gracias. Yo creo que ahí estamos, ¿verdad? Entonces, ahorita ¿qué? Les toca coffee break y revisen siempre sus
notas, qué salas les gustan las charlas y todo eso para ir viendo, porque hay bastante, ¿va? Entonces, muchas gracias. Gracias, Sergio. Y bueno, está el coffee break. Pueden ir.